Decíamos en el apartado anterior que la satisfacción laboral es clave para que los trabajadores se sientan partícipes de la misión y los valores de la empresa, alcancen mejores condiciones laborales y permanezcan más tiempo formando parte de una misma empresa. Y es que la estabilidad laboral es uno de los requisitos claves que piden las entidades financieras para conceder un préstamo hipotecario. En 2023, con la subida de los tipos de interés, los bancos han endurecido las condiciones a la hora de conseguir un porcentaje de financiación por encima del 80% o de acceder a unos tipos de interés más competitivos. De los requisitos para conseguir una hipoteca con las mejores condiciones de financiación hablaremos con los invitados que tenemos hoy en el programa y expertos en el tema. Ellos son, a mi derecha, Eduard Huerto, director de Grocasa Hipotecas Zona Llobregat Norte. Bienvenido. Gracias. Jordi Baniello, presidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Bienvenido. Y Josep Vera, director territorial del Banco UCI. Bienvenido. Y muchas gracias por participar en la mesa redonda de hoy. El primer tema con el que quería empezar este debate es que, según el Banco de España, en enero se firmaron hipotecas por valor de 4.100 millones de euros, lo que supone el nivel más bajo desde enero de 2021. Con la subida del Euribor, que en febrero ha superado el 3,5%, los bancos son más cautelosos a la hora de conceder financiación y las personas que quieren comprar una casa se toman más tiempo para comparar y elegir la mejor opción para sus intereses. La primera pregunta que os quería lanzar al respecto es ¿qué opinan ustedes como expertos en este sector? ¿Es más difícil este año 2023 acceder a una hipoteca? Bueno, pienso que al final es verdad que la inflación viene repercutida un poco, pues, sobre todo pues, al haber una subida de interés. Las cuotas mensuales que sobre todo paga la gente son más altas. Ahora, antes, por ejemplo, una persona que quería comprar sola, ahora a día de hoy cuesta más. Los criterios del banco, sobre todo, pues, son mucho más exigentes, sobre todo hacen mucho más una evaluación mucho más exhaustiva del perfil comprador y eso hace que al final, pues, para el cliente comprador sea más difícil. ¿Qué oportunidades hay? Sí, pero cuesta más. Sí, desde luego. La compra de una vivienda suele ser la operación más importante de la vida de cualquier persona. Y, lógicamente, pues, en un contexto económico negativo y, sobre todo, con la subida de los tipos de interés y la inflación, se hace mucho más difícil el acometer esa acción, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, es verdad que están subiendo los tipos, pero también se sigue comprando y sigue habiendo también movimiento, con lo cual, afortunadamente, ¿no? Y todo el mundo esperamos que, aunque no tenemos una bola de cristal, que esto no dure demasiado. Como decimos aquel, no hay mal que 100 años dure. Bueno, yo solo añadiría el hecho de que debemos ser todos conscientes, ¿no?, de que venimos de un periodo durante 6 años de tipo de interés negativo y pues esto evidentemente ha cambiado y ahora estamos ya superando, bueno, acercándonos casi, antes hablábamos, ¿no?, casi al 4% del Euribor. ¿Y esto qué supone? Pues las entidades financieras, al final, cuando vamos a financiar a los particulares, a los consumidores, pues debemos tener en cuenta hasta dónde puede comprar alguien, ¿no? También el particular debe ser conocedor, ¿no?, y las normativas ya están un poco cada vez para que tenga más información, pero es importante también que las entidades pues debamos ser responsables y ahí estamos todos, más o menos destinamos el 30, 35, a lo sumo 40% de los ingresos netos de las familias a poder financiar y esto evidentemente partiendo de que hace poco más de 12 meses estábamos en tipo de interés o cero o negativo, ahora pues evidentemente cuando calculamos, ¿no?, este ratio pues es más difícil más que nada porque los ingresos si son los mismos y los gastos superan, pues se complica un poco más. De todos modos yo comentabas, ¿no?, también el tema de que la caída de enero versus enero de 21, pero aquí debemos tener en cuenta que han sido 2 años muy buenos, ¿no?, en compraventas y hipotecas. La pandemia del 20 hizo que en el 21 y 22 hubiese más número de transacciones y ahora parece que sí que está decayendo versus los últimos 2 años, pero tampoco es una caída muy drástica. Como comentaba Jordi, ¿no?, el mercado inmobiliario es un mercado estable y, bueno, y parece también, ¿no?, que el consumidor al final necesita, es un bien de primera necesidad y necesitamos pues comprar, ¿no?, y por mucho que el tipo de interés haya subido, es verdad que tampoco era normal de donde partíamos hace un poco más de un año.
Pues ahora me gustaría lanzar unos cuantos datos más para poder avanzar con este debate, y es que por norma general, cuando acudimos al banco a pedir una hipoteca, la entidad nos prestará el 80% del dinero que necesitamos para comprar una casa, pero hay ocasiones en las que el banco accede a financiar un porcentaje mayor, llegando incluso a alcanzar el 100% del coste de la vivienda. Según Fotocasa Research, solo el 5% de los hipotecados en el primer semestre de 2022 consiguieron un 100% de financiación. Esta es una tendencia que ha descendido 3 puntos con respecto al 2020. La pregunta entonces es, ¿qué riesgos y qué ventajas tiene una financiación al 100%? Bueno, al final, sobre todo, una de las principales ventajas es que el recurso principal del cliente comprador es mucho menos que si tiene que depositar ese 20% de la entrada más gastos. Es verdad que al final muchas entidades son reacias a financiar el 100%, a no ser que el cliente comprador pues, pueda a lo mejor aportar una garantía adicional de cara a la compra, y que así el banco pues, pueda sostener 2 garantías hipotecarias para un mismo préstamo hipotecario. Sí, es importante esto porque muchas entidades llegan al 100% con garantías adicionales y sobre todo con solvencia mayor. El riesgo para una entidad del 100% es obvio, es decir, a nada que se destruya otra vez el mercado, que suban los tipos, etcétera, etcétera, pues puede el cliente entrar en morosidad muy fácilmente, con lo cual suele no llegar a estos límites, salvo que haya alguna justificación. Y en línea a lo que comenta Jordi y también antes Eduard, hay algunas justificaciones, ¿no? Las entidades. Aquí tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el cliente joven, ¿no? Que realmente tiene una mayor dificultad a la hora de poder conseguir financiación y además no tiene tantos ahorros porque no tiene tantos años para poder optar a ellos. Y muchas veces, como dice Eduard, pues la familia pues suele ser quien ayuda, ¿no? Con una garantía adicional que sí que llegaría al 100% con el aval familiar. Luego hay otros 2 perfiles de cliente que también tienen mayor facilidad a la hora de acceder a este tipo de financiación, como es pues, los funcionarios, ¿no? Los funcionarios a la banca, por la estabilidad obvia que comporta el tener pues, este tipo de contratación, pues es un perfil de menor riesgo y sí que solemos llegar a porcentajes por encima del 80% sin tanto problema como en otros casos. Y luego también el inmueble bancario. En los inmuebles bancarios, en general, la banca también pues solemos financiar un poco más de lo que hacemos en otro tipo de financiación. ¿Creéis que este porcentaje de personas a las que se les concede un 100% de financiación va a aumentar en este 2023? Probablemente, porque como la capacidad de generar ingresos no ha crecido en la misma proporción que la inflación, probablemente habrá más casos. Pero yo creo que la banca pues, acudirá precisamente pues, a una garantía adicional, porque si no, entra en un riesgo extremo, ¿no? Hablabas de los jóvenes, del ahorro, del aval de las familias, porque ahora también hay una tendencia mayor a alquilar antes que comprar, precisamente por la entrada. Básicamente por la capacidad de ahorro, porque es verdad que hasta hace poco el índice del alquiler estaba regulado, ahora esto ya no está, y es verdad que al final, pues, por ejemplo, una persona que se quiere independizar hoy en día no lo puede hacer, a no ser que tenga un gran salario. Por norma general ya tiene que recurrir a una segunda persona, que suele ser su pareja. Pero claro, al final dices, claro, si los salarios medios en España rondan, pongamos un salario medio entre unos 1.500, 1.600, pero pagas un alquiler de 1.000, también la capacidad de ahorro, aunque sean 2 personas, es minúscula. Claro, para poder llegar a tener una entrada pues, bastante sostenible de cara a acceder a una vivienda, creo que al final los porcentajes de financiación serán superiores. Es lo que decía un poco Josep, ¿no? Es decir, sobre todo los de 100%, aparte de aportar una garantía adicional, son sobre todo personas que funcionariadas, ¿no? Sin entrar sobre todo porque no es lo mismo un funcionario que una persona que sea interina, y son porcentajes que sí que se pueden llegar, que son pocas, sí, y lo habitual no es un 100% sin garantía adicional. Al final el banco lo que quiere sobre todo es una exigencia mayor por parte del comprador. Sí, y además porque hemos asistido recientemente a la judicialización de muchas hipotecas, pues, que se ha aprovechado pues ir contra los avales, que de hecho hay muchas sentencias que van en contra de los avales, argumentando que si no son expertos, pues lógicamente parece que los hayan engañado, cuando no es así. Normalmente la banca suele informar bien, incluso ahora con la nueva ley
los mismos notarios son los que están en obligación de asesorar a todos los intervinientes, pero ha habido muchos litigios que han ido contra la banca y se han perdido. O sea, que decir, eso también frena un poco pues, el motivo de ofrecer este tipo de productos, salvo en casos muy concretos. Bueno, un poco en línea a lo que comentas, Jordi, ¿no? Es cierto que la entrada en 2019 de la nueva LCCI lo que hace es garantizar mucho al consumidor, tanto al titular del préstamo hipotecario como a avalistas. Se informa siempre muchísimo y, como comentaban antes mis compañeros, incluso ahora hay que ir a un acta previa antes del día de la firma, donde el notario, previo acto de compraventa, etcétera, ya te informa también de todo, con lo cual, ciertamente desde hace 3 años y pico, casi 4 ahora en breve, hombre, la información que recibimos los consumidores es muy superior. También es cierto que tampoco nos gusta a las entidades financieras ocultar información, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Cada vez estamos más a favor de informar bien, y es más, el usuario cada vez es más conocedor. El Internet ha supuesto, ¿no?, que todos los usuarios pues, tengan acceso muy superior al que teníamos hace unos años. Comparar hipotecas, informarse, es mucho más fácil ahora. Pues si les parece, pasamos a otro bloque también para seguir adelante con este debate, y es que, como decíamos antes, la estabilidad laboral y unos buenos ingresos son requisitos imprescindibles para acceder a una hipoteca con buenas condiciones. Si analizamos lo que cobran los españoles, también como comentábamos, que según el informe octavo Monitor ADECO sobre salarios, la media mensual a finales de 2021 era de 1.751 euros mensuales, y los datos del paro, con 3 millones de personas en desempleo, podemos preguntarnos lo siguiente, y es, como antes también hablabas de los salarios, ¿qué nivel de ingresos consideráis que tiene que tener una persona para que los bancos concedan financiación? Como se ha apuntado antes el compañero, no se puede estandarizar. O sea, esto es un traje a la medida siempre, porque por las profesiones hay gente, pues lo que hemos comentado, funcionarios o otros colectivos que tienen una mayor estabilidad y es más difícil, aunque nunca se sabe y puede ocurrir cualquier circunstancia. Se atiende mucho también a las características del empleo. Hay empleos de más riesgo y hay empleos de menos riesgo, y todo tiene que ver. O sea, no es un estándar de todo lo que se hace, sino que lo que hace la banca es analizar el perfil en base a sus experiencias, y en base a eso pues lo estipula. Porque, por ejemplo, para las personas que nos están viendo en casa, las personas que, por ejemplo, no tienen un contrato fijo, o las personas que trabajan como autónomos, ¿en qué situación se encuentran? Teniendo en cuenta que cada caso es distinto. Bueno, a ver, aquí me gustaría, yo creo, al final cada entidad también, dentro de lo que comenta Jordi, cada entidad también, dentro de que estudiamos cada caso por concreto, cada entidad tiene su política, y lo que voy a decir no es más que un pequeño nicho de casos, ¿no? Es verdad que un funcionario tiene más fácil, como estábamos comentando, para acceder a la financiación y pedirá menos aportación que un autónomo o un temporal, como estás comentando. Pero al final sí que es cierto que, aunque la aportación deba ser superior, es decir, si es autónomo, pues requeriríamos de mayor aportación en general toda la banca, que si es un funcionario, o un temporal, más aportación que si es un indefinido, ¿no? Pero al final también hay que tener en cuenta la capacidad de pago. No solo se baraja el loan to value, que es la aportación al final o la aportación a la compraventa, sino también la capacidad de pago, como antes comentaba. Y ahí sí que superar el 30, 35, 40% como máximo no llegará. Con lo cual sí que hay un tope, ¿no?, un cierto tope en el que la banca pues evitamos riesgos, y así como consumidor, como os comentaba antes, también cada vez conoce más y es más consciente, ¿no?, de que tiene que prever, y más ahora, tal y como estamos con los gastos y la inflación, ¿no?, prever no solo la cuota hipotecaria, sino el resto de gastos que tendrá. Pero ya digo, sobre todo el perfil, porque claro, un autónomo no es lo mismo un autónomo que sea un abogado, un arquitecto, un ingeniero, a que sea un tendero que acaba de abrir una tienda, que ya sabemos que el comercio tiene una vida muy corta de media, y salvo que no sea un comercio muy consolidado, pues no es lo mismo. O sea, que influye mucho el tipo de autónomo, igual como el tipo de profesión. Claro, porque justo es la pregunta que quería haceros ahora. Hablabais que, por ejemplo, una persona, un funcionario, lo tiene más fácil. ¿Hay sectores que, por las características intrínsecas en el sector, lo tengan más complicado a la hora? Perdón, y dentro de funcionarios no está igual de tratado un policía, que tiene un cierto riesgo, y hay entidades que no los quieren, y que un funcionario de correos o de los juzgados.
por poner un ejemplo. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Bueno, no, al final básicamente es lo que hablaba mi compañero, ¿no? Pero sí que es verdad que al final para el mercado hipotecario, para el autónomo es bastante más complejo. Es verdad que, por norma general, yo siempre digo lo mismo, es decir, hay veces que es más fácil dar una hipoteca al propio empleado que al propio jefe, ¿no? También es verdad que las entidades lo que miran sobre todo es de analizar una solvencia económica de la empresa, pero ya no solo de un año, sino sobre todo ya miran de 2. Y también es ver un poco pues, los gastos que puede tener un poco esa empresa a futuro para ver si puede ser solvente de cara a poder pagar el préstamo. Habéis mencionado también en algún momento la subida del Euribor. Atendiendo a esta subida, ¿creéis que es mejor, entiendo que también es según el caso, pero elegir una hipoteca mixta, variable, fija, porque entiendo que hay personas que habían contratado una hipoteca variable cuando el Euribor estaba muy bajo, ahora... Al final depende. Yo creo que cada producto va escogido en función del riesgo que quiera asumir la persona. Una familia conservadora pues seguramente tirará más a una hipoteca fija. Otra cosa es que en el mercado sigan existiendo hipotecas fijas. Si no hay, te tienes que ir ya a una mixta, que al menos pues, las mixtas te aseguran un periodo inicial pues, ya con una cuota fija. Y, por ejemplo, pues para perfiles que tienen una gran solvencia económica y que quieren asumir o que pueden llegar a asumir un riesgo, quizás es recomendable a lo mejor una hipoteca variable, en función de cómo esté el mercado en ese momento, claro. Sí, desde luego, insisto, esto es lo mismo que hemos comentado antes, siempre es un traje a medida. Sí que es verdad que hay circunstancias y circunstancias. Cuando empezó ya a haber un atisbo de que todo el mundo todos los expertos ya vaticinaban una subida de tipos de interés importante, sobre todo, ya no solo por la pandemia, sino por la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia, pues que esto iba a provocar una inestabilidad económica importante, pues sí que era muy recomendable el coger tipos fijos, porque entonces estaban al 1 y pico, había unos tipos muy asumibles para épocas normales, porque lo que ha sido anormal estos años que hemos tenido de intereses negativos, quiero decir, esto era más anormal. Entonces sí que era vaticinable que, y sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la nueva ley es mucho más fácil el cambio de hipoteca, de cara a los costes que pueda sufrir el que pide la hipoteca, ¿no? Entonces era muy claro. Ahora estamos en un periodo que todos esperamos que no va a dispararse tanto o en esa misma proporción, porque la proporción de la subida ha sido muy importante. Entonces, ahora esperamos, pero tampoco no lo sabemos. Entonces, como ha comentado el compañero, que la persona conservadora pues aún tenderá a buscar un tipo fijo o mixto en previsión pero el que quiera, pues, porque estamos hablando de operaciones a muy largo plazo, y lo que pasará de aquí a 25 o 30 años, yo creo que no lo sabemos nadie. Yo en línea con lo que comentaba primero Eduard y luego también haré un comentario, lo que acabas de comentar, Jordi. A ver, es cierto que depende de cada caso, totalmente, ¿no? Cada caso es un mundo y como dice Jordi, un traje a medida. Es verdad, lo que pasa que, bueno, más que nunca es buen momento para asesorarse bien e informarse bien, ¿no? Y yo creo que es fundamental, en base a tus necesidades, pues qué tipo de hipoteca existe en el mercado. Nosotros, por nuestra parte, dentro del grupo UCI, sí que es verdad que un poco en línea lo que comenta Jordi, sí que optamos más para ofrecer tipos fijos o mixtos a los usuarios. Creemos, ¿no?, que ante un periodo de incertidumbre, pues, que el usuario tenga siempre conocimiento de la cuota que va a pagar es mejor para él. Es verdad que ante la subida de los últimos meses del Euribor, las ofertas a tipo fijo, pues evidentemente se han encarecido, como es lógico, pero han entrado otra vez, que nosotros ya apostábamos siempre por ello, pero ha entrado al mercado otra vez con mucha fuerza, y esto igual Eduard nos puede confirmar más, la tipo mixto, ¿no?, que es un periodo inicial fijo y un periodo inicial variable. Y es una buena opción, primero, porque te consigues tener los primeros años de la hipoteca, que recordemos que es los años seguramente donde menos estás amortizando, con lo cual, y además a previsión a futuro, ¿no?, las personas solemos, si todo va bien, tener mayores ingresos, con lo cual la capacidad de pago futura es mayor que la actual, ¿no?, en general, aparte del mercado inmobiliario, que suele ser estable, etcétera. Con lo cual sí que creemos en este tipo de hipoteca, sí que preferimos, evidentemente el usuario es libre, se le explica todo y puede escoger, solo faltaría, pero sí que es un buen producto, todo lo que sea garantice unos años fijos.
¿Dar por alusiones? Sí, bueno, al final es lo que comentaba un poco Josep, ¿no? Es decir, sí que es verdad que las hipotecas mixtas se están potenciando mucho. Es verdad que al final el pactar pues, un tipo fijo durante un periodo de años, es verdad que el cliente, pues, a lo mejor el tipo de interés que pacta con la entidad es algo más bajo que si pactara una hipoteca fija en los 30 años. Y también como comentaba un poquito Jordi, ¿no? Es decir, al final la gente se piensa que a la hora de contratar una hipoteca hoy en día se piensa que esa hipoteca vaya a ser para toda la vida y no, es decir, la LCI al final ampara mucho al comprador, es decir, pueden hacer un cambio de prestamista, se puede hacer una innovación dentro de la misma entidad y al final son facilidades que el cliente pues tiene a mano para que en algún momento dado de la hipoteca, pues si al final coge una hipoteca mixta, entra en el periodo variable, le suben la cuota por el Euribor, porque ha subido a un 4, 300, 400 euros, puede hacer este tipo de cambios.